Si les preguntase cuáles han sido las mayores incógnitas sin una respuesta clara a lo largo de la humanidad, muchos me dirán saber si estamos solos en el mundo, saber por qué estamos acá, ¿hay acaso un Dios o qué hay después de la muerte? Y entre esas preguntas está la de ¿qué somos? ¿Acaso somos cuerpo? ¿Somos alma? Y entre esas dos vertientes existe la de qué es la conciencia. Por eso, en el iceberg de hoy, analizaremos lo más profundo e incógnito que nos ha dejado esta pregunta sin respuesta por mucho tiempo. Como primer punto tenemos el consciente y el subconsciente. El consciente es esa parte de la experiencia en la que somos, valga la redundancia, conscientes en este momento. Por ejemplo, que tú me estés escuchando y estés poniendo atención cuando lees y entiendes lo que estás leyendo, o simplemente notar que tienes hambre, mientras que el subconsciente es esa parte oscura dentro de una habitación iluminada por una simple linterna, y es que son cosas que pasan pero que no somos conscientes de ellas, cosas como los instintos, hacer cosas involuntariamente, como también lo puede ser hábitos automáticos que tengamos ya memorizados en nuestra mente. Y como dato, el propio sistema de iceberg para explicar las cosas fue justamente popularizado por el padre del psicoanálisis Sigmund Freud, donde él decía que la punta del iceberg es ese consciente, mientras que lo que está más profundo es el inconsciente. Otro gran misterio también podría ser ¿qué son los sueños? Realmente los sueños son esas experiencias mentales que ocurren principalmente durante esa fase del sueño llamada REM. Se dice que durante esta fase el cerebro está casi tan activo como cuando estamos despiertos. Nuestros ojos se mueven rápidamente bajo de los párpados. Los músculos se quedan totalmente paralizados para que actuemos como actuaríamos en nuestros sueños. Curiosamente, algunas regiones del cerebro que están relacionadas con las imágenes o con las emociones están muy activas durante el sueño, mientras que la parte lógica o el pensamiento crítico disminuye en su actividad. Por eso no se nos hace raro hablar con alguien que ya falleció, que nos veamos a nosotros mismos replicados varias veces, o volar, cosas que nos parecerían ilógicas en nuestra realidad, pero que en el sueño vemos totalmente normales. Según Freud, nuestros sueños no son más que deseos reprimidos, deseos los cuales vamos a ver reflejados a veces no directamente, sino muchas veces con una simbología, como ver un animal y tal vez es una persona que tengamos en nuestra mente, o el agua puede simbolizar emociones, por eso muchas veces cuando sueñas algo, vas inmediatamente a buscar qué simboliza eso que soñé. El diálogo interno es esa conversación que tenemos a veces en nuestra mente. A veces son con palabras, otras veces son con imágenes, o algunas personas combinan ambos estilos, o hay quienes no tienen tanto este diálogo interno. Pero realmente, ¿para qué sirve? En cierta forma, es como estar hablando contigo mismo. Puedes planificar cosas, puedes reflexionar, o simplemente resolver problemas. Pero, ¿es realmente el yo quien habla? Y aquí es donde entra la visión de la neurociencia con respecto al diálogo interno. Ellos dicen que es la coordinación de varias redes cerebrales. Una de las más importantes es la llamada red por defecto, que se dice que es activada cuando no estamos concentrados en una tarea externa. Y se dice que esta red participa en recordar el pasado o imaginar un futuro. Por eso cuando te quedas mirando, por ejemplo, por la ventana sin hacer nada, o cuando estás a punto de dormir, aparece ese pequeño narrador interno, a recordar o simplemente imaginar. Y ya yéndonos por un punto tal vez más filosófico, llega una duda, y es que tal vez la pregunta no es quién es ese narrador, sino quién lo está escuchando. Y entra esa paradoja de quién observa al observador. Avanzando con los niveles, llegamos al déjà vu. Pero primeramente, ¿cómo se siente un déjà vu? Son esas ocasiones en las que, por ejemplo, estás conversando con alguien y de la nada
todo te empieza a parecer no solo familiar, sino que sientes que ya has vivido esto. El lugar, la conversa, la persona, los sonidos o tu ambiente. Esto generalmente dura 5 o 30 segundos y luego simplemente desaparece. Pero, ¿por qué ocurren los déjà vu? Se dice que la teoría más aceptada es que es un simple error de la memoria. El cerebro clasifica por error una experiencia nueva como si ya fuera un recuerdo antiguo. Por decirlo de alguna forma, es como si tuviéramos varias cajas clasificadas y por accidente el cerebro metió esta nueva experiencia en la caja de los recuerdos, aunque realmente es algo que acaba de suceder. Ya otras respuestas o teorías al déjà vu, que tal vez son más locas, pero aún así no son indescartables, es que tal vez son recuerdos de tu vida pasada, es un fallo en una simulación, premoniciones o recuerdos olvidados. Hasta ahora no hay una teoría que sea totalmente cierta, ni la científica, ni tal vez la que parece un disparate. Ambas tienen igual de validez. Un dato curioso es que el déjà vu tiene un hermano, digamos, gemelo, y es el llamado James vu o nunca visto, que ocurre totalmente lo contrario cuando estás viviendo algo familiar y se te hace totalmente extraño. Retomando el carril de los sueños, ahora tenemos algo todavía más fascinante, que son los sueños lúcidos. ¿Pero qué es un sueño lúcido? Para explicarte con un ejemplo, es como si estuvieras en tu sueño y pasara algo magnífico, algo extraordinario, algo que nunca verías en la realidad. Y si fuera un sueño normal, seguirías con tu sueño comúnmente, pero en un sueño lúcido te detendrías, mirarías ese algo extraordinario y luego te dirías a ti mismo, estoy soñando. Al igual que los sueños comunes, los sueños lúcidos ocurren también en la fase REM. Lo interesante es que estudios hechos con electroencefalografía y resonancia magnética muestran que durante un sueño lúcido algunas zonas del lóbulo frontal aumentan su actividad en comparación con un sueño normal, que de hecho el lóbulo frontal está relacionado con tomar decisiones, el pensamiento crítico o la autorreflexión. Durante décadas se pensó que los sueños lúcidos no eran más que simples relatos personales, pero en los años 80 el psicofisiólogo Stephen LaBerge logró demostrar con un experimento que los sueños lúcidos realmente existían. Pero ¿y cómo lo hizo? Primeramente pidió a personas que se habían entrenado para tener sueños lúcidos hicieran una acción cuando estuvieran en el sueño. En este caso les pidió que movieran sus ojos siguiendo un patrón específico. Y aunque es cierto que el cuerpo no se pueda mover durante los sueños, los ojos sí son capaces de moverse. Y luego de esto se demostró que efectivamente los sueños lúcidos son reales. Pero ¿y cómo se consiguen? No hay una fórmula que te diga exactamente cómo conseguir sueños lúcidos, pero se hablan de muchas técnicas que teóricamente pueden servir. El primero es llevar un diario en el que vayas escribiendo los sueños que has tenido. Luego es despertarte y volver a dormir. Se dice que si haces esto, cuando vuelvas a dormir, vas a tener ese control de tus sueños. Y aquí nuevamente se despiertan varias preguntas filosóficas. Y es si puedes darte cuenta de que estás soñando dentro de un sueño. ¿Cómo sabes que ahora mismo no estás en un sueño? O otra gran pregunta que tal vez cambie tu moralidad o ética es si tú pudieras controlar tus sueños libremente, ¿estarías más durmiendo o estarías más en tu realidad? La sinestesia, en palabras cortas, es ese estímulo que activa automáticamente otro sentido. Por ejemplo, que escuches música y veas colores, leer números y darle a cada número un color específico. Cuando escuches una palabra, sentir un sabor. Esos son ejemplos de la sinestesia. Desde una mirada de la ciencia, su teoría más aceptada es que existe una mayor conexión
entre las regiones cerebrales que normalmente trabajan de forma un poco más independiente, como cuando se activa la zona relacionada con el sonido y asimismo se activa la que es relacionada con los colores. Pero, ¿es esto común? Se dice que entre un 2 y un 4% de la población tiene algún tipo de sinestesia. Muchas personas ni siquiera descubren que la tienen sino hasta que son adultos. Y aquí llega una gran reflexión, y es que como a pesar de que todos vivimos teóricamente en la misma realidad, en el mismo mundo, a veces en un mismo ambiente, cada persona percibe su realidad de formas distintas a la que nosotros lo percibimos. Avanzando con el iceberg, llegamos a uno de los experimentos más importantes en cuanto a quién somos o qué es la conciencia, y es el experimento de la habitación china. Fue propuesta en los 80 por el filósofo John Searle para criticar esa idea de que una computadora puede ser consciente simplemente por ejecutar un programa. Pero ¿de qué trata el experimento? Primero, imagina que te encierran en una habitación. Tú no sabes absolutamente nada de chino, ni una sola palabra. Pero por una ranura entra una hoja llena de caracteres chinos. Junto a ti hay un enorme libro de instrucciones escrito en español. Y el libro dice cosas como: si recibes el símbolo X, busca la página 154 y luego copia este otro símbolo y devuélvelo. Tú simplemente seguirás esas reglas, no entiendes qué significan esos símbolos, solo sabes que si entra A, responde B. Pero claro, digamos que haces esto miles de veces. Las personas que están afuera, recibiendo tus papeles, llegan a una simple conclusión, y es que la persona que está adentro entiende perfectamente chino. Pero tú sabes la verdad, nunca entendiste ni una sola palabra del chino, simplemente seguiste instrucciones. Pero luego de este relato, ¿realmente qué quería demostrar este filósofo? Según él, argumentaba que esto mismo es lo que hacen las computadoras: responden preguntas, traducen idiomas, seguir instrucciones, sin comprender realmente el significado de lo que están haciendo. Pero, ¿y qué tiene que ver todo esto con la conciencia? Pues, básicamente se va por el lado de que si una IA responde exactamente igual que el humano, ¿eso significa acaso que entiende? ¿O simplemente está procesando información? Lo que nos dice la habitación china es que comportarse como si entendieras no implica necesariamente que estés entendiendo esto. Y lo interesante, o tal vez inquietante para muchos, es que si comparamos nuestro cerebro con un procesador de una computadora, vemos que nuestro cerebro está formado por 86.000 millones de neuronas. ¿Y qué hace cada neurona? Recibe señales, las procesa y luego envía señales. ¿Y no te parece esto muy parecido a lo que hace una computadora? Porque cada neurona por sí solo no parece que entendiera lo que está recibiendo. Y realmente el punto de la habitación china no es pensar si la máquina entiende, es pensar si nosotros somos acaso aquella máquina que simplemente recibe y envía señales. Ahora vamos con el dualismo de Descartes. Para entender esto, primero hay que mirar el contexto. Hay que entender que Descartes es alguien que decidió poner en duda absolutamente todo. Se preguntaba cosas como: ¿y si mis sentidos me engañan? ¿O si estoy soñando? ¿O si existe un ser capaz de hacerme creer que todo es real cuando no lo es? A todas estas preguntas, Descartes les encontró dos vertientes, llamándolas sustancias. La primera es la sustancia material, y dice él que es todo lo que ocupa el espacio, por ejemplo, el cuerpo, el cerebro, árboles, montañas, etc. Todo aquello que pueda medirse. Mientras que por el otro lado está la sustancia pensante, la cual es la mente. No ocupa un espacio, no tiene como tal un peso, pero siente, imagina, recuerda y tiene conciencia.
Descartes creía que dentro de cada ser humano convivían dos realidades o sustancias, como él las llamó: el cuerpo material y la mente que es capaz de pensar. Lo fuerte es que 4 siglos después seguimos aún sin saber si la conciencia es simplemente el producto de millones de neuronas o si, como sospechaba Descartes, hay algo en nosotros que no puede reducirse a la materia. Ahora entra el cerebro de Boltzmann, que nos hace preguntarnos si acaso somos la única conciencia que existe y todos nuestros recuerdos son una ilusión creada hace un instante. Aunque parezca algo de la ciencia ficción, nació realmente en un intento por comprender el universo. Pero primero, ¿quién fue Boltzmann? Fue un físico del siglo XIX que, entre otras cosas, ayudó a desarrollar la termodinámica estadística. Pero uno de sus conceptos clave de su trabajo es la entropía, que es la medida del desorden. Ahora acá entra el problema del universo, que según la segunda ley de la termodinámica, el universo tiene estados de mayor entropía, es decir, con el tiempo todo deriva a volverse cada vez más desordenado. Pero, ¿cuál era la idea de Boltzmann? Boltzmann propuso una posibilidad. Si el universo fuera infinito y existiera durante un tiempo infinito, incluso los procesos más improbables terminarían ocurriendo. Pero, ¿y dónde aparece el cerebro en todo esto? Décadas después de Boltzmann, algunos filósofos y cosmólogos llevaron la idea al extremo. Se dieron cuenta de algo inquietante. Si es posible que por el azar aparezca un universo entero, entonces es muchísimo más probable que aparezca algo mucho más pequeño. Por ejemplo, un solo cerebro. Y aquí es donde entra el cerebro de Boltzmann. Imagina primeramente un universo vacío. Y de la nada aparece un cerebro completamente formado. Y este cerebro tiene ya recuerdos, tiene una personalidad, tiene conocimientos. Pero la realidad es que nunca ha existido nada de eso. Los recuerdos que tengas tal vez de tu familia son gente que nunca existió. Todos esos son recuerdos falsos que aparecieron de la noche a la mañana. Y así mismo como apareció, unos segundos después, este cerebro desaparece. Lo realmente inquietante de esto es qué pasaría si esto fuera cierto. ¿Cómo sabrías que tú no eres uno de esos cerebros que apareció así de la nada? Tus recuerdos podrían ser falsos. Tus recuerdos de tu familia, de tus amigos, es algo que nunca existió. Y lo que tenemos seguro es que en algún momento ese cerebro va a desaparecer junto con todos sus recuerdos. Pero Boltzmann no desarrolló esta teoría creyendo que era real, sino por el contrario para que nos preguntáramos cosas como, ¿y realmente quién somos? ¿Qué es el cerebro entonces? ¿O cómo sé yo qué es realmente un recuerdo y no una simple configuración de la materia? Ahora nos adentramos en lo más profundo de este iceberg de la conciencia y encontramos el zombie filosófico. No es un zombie como el de las películas, no es un muerto viviente. Es uno de los experimentos mentales más famosos de la filosofía de la mente. Pero, ¿qué es un zombie filosófico? Imagina una persona exactamente igual a ti. Tiene tu cerebro, tu voz, tus recuerdos, hasta tus gestos. Pero a la hora de experimentar sentimientos como el emocionarte al ver algo, él no siente lo mismo, simplemente replica y ya. Pero ¿por qué existe este experimento? El filósofo David Chalmers utilizó esta idea para defender que la conciencia no puede explicarse únicamente descubriendo el funcionamiento físico del cerebro. Él dice, si puedo imaginar un universo físicamente idéntico al nuestro, pero donde nadie tenga experiencias conscientes, entonces parece que la conciencia no está completamente determinada por la física. Pero entonces, ¿cómo sabemos quién realmente es el consciente? ¿Tú
o tu zombie? La respuesta a esto es que no podríamos, porque ambos actúan de la misma forma, tienen mismas actitudes y reaccionan de formas iguales. Y nuevamente, como todos los experimentos que hemos visto, no está hecho con el fin de hacernos creer que vivimos en una sociedad llena de zombies filosóficos, sino ponernos a reflexionar de qué realmente es la conciencia, qué es lo que diferencia el nosotros pensar, o bueno, creer que pensamos, a simplemente repetir ideas, repetir patrones, analizar información y arrojar otra. Y nos hace caer en cuenta de algo tal vez incómodo, y es que la conciencia no puede tener un observador desde afuera. Y nos hace preguntar entonces quién la distingue realmente y cómo sabemos que no es simplemente un comportamiento más. Si el dualismo nos habla de que la conciencia es algo separado de la materia y el materialismo dice que la conciencia emerge de la materia, el panpsiquismo propone una tercera vertiente y es ¿y si la conciencia ha estado presente en el universo desde el inicio? Para entender esto, primero hay que entender qué es el panpsiquismo. Lo primero es que el panpsiquismo en ningún momento nos está queriendo decir que las rocas o los árboles piensen o que los electrones tengan emociones. La idea principal es que la conciencia no aparece de repente cuando un cerebro alcanza cierta complejidad. Los componentes más básicos del universo ya tendrían una cierta forma extremadamente simple de experiencia. No es una experiencia humana, no son recuerdos, no son vivencias, simplemente es una forma mínima de experiencia. Y la conciencia humana entonces saldría cuando miles de millones de esas pequeñas unidades y experiencias se unieran de una forma muy compleja. El por qué surge esta teoría es bastante simple y es que se ponen a pensar muchas personas del por qué surge algo como la conciencia de cosas inconscientes. Porque imagina una neurona, sabemos que transmite electricidad y sabemos que libera muchas cosas, pero ¿y de dónde aparece entonces el dolor? ¿Dónde aparece la alegría? Si se supone que cada de esas neuronas es algo inconsciente, ¿cómo un conjunto de cosas inconscientes puede generar conciencia? Y la respuesta que nos da el panpsiquismo es que tal vez eso que creíamos inconsciente nunca lo fue. El panpsiquismo nos invierte la idea de que la conciencia apareció de la nada, sino que la conciencia siempre estuvo ahí y nos hace a nosotros como parte del universo, como una de las formas tal vez más complejas en las que el universo ha llegado a experimentarse a sí mismo, pero no la única. Con esto llegaríamos al final de este iceberg. Espero que les haya gustado y si es así, suscríbanse, comenten lo que quieran y espero que nos veamos pronto.